Hello guys, how do you do today? Bien, me da gusto que hayan terminado sus actividades en tiempo. La gran mayoría me lo hizo llegar en su debido momento con las particularidades o requisitos que se estaban solicitando. Bueno, vamos a empezar. Este es el video para la segunda semana de actividades y el tema básicamente nada más es uno. Es un tema nuevo porque en ninguno de los semestres anteriores lo han visto. Entonces vamos a utilizar lo que se vio pues en el semestre pasado como presente perfecto para adecuarlo ahora con pasado perfecto, que es el tema que vamos a desarrollar durante esta segunda semana. No tiene mucho chiste. Les voy a leer un pedacito, nada más para que, viene traducido en su cuadernillo, pero yo me refiero para que estén utilizando o más bien desarrollando la vida del listening para que no se pierda, porque como no estamos conviviendo de manera presencial, pues a lo mejor es probable que al no estar escuchando las instrucciones o las frases que se les dicen en el salón, pues se pueda perder un poquito la habilidad, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. The past perfect refers to a time before the recent past. It is used to indicate that one event occurred before another in the past. It does not matter which event is mentioned first, because the verb tense made clear the temporal order in which they occurred. Cuando ustedes hablan en pasado y hay otro evento que se suscitó en ese mismo, digamos, periodo de tiempo, obviamente ya ocurrió, pero pueden llevarse de la mano, entonces generalmente va asociado pasado simple con pasado perfecto. Recuerden, el verbo have, si ustedes lo ven de manera aislada, significa tener, pero como vimos en presente perfecto en el semestre anterior, si tú acompañas al verbo have de un verbo enseguida que esté conjugado en pasado participio, entonces lo que da a entender no es el verbo tener, sino se convierte ahora en el verbo haber. Bueno, eso es en presente perfecto. En pasado perfecto, la única diferencia es que el verbo have va a estar en pasado, es decir, su escritura sería have, como está aquí escrito. Y ahora ya no va a significar haber, sino en pasado, más bien había. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver este primer ejemplo. Aquí se va a dividir en dos, evento A, evento B. En el evento A fue lo primero que ocurrió y en el evento B es el evento donde tuvo continuación esa misma acción. Por ejemplo, si tú tienes en tu frase, John had gone out, la traducción sería, John se había ido. Bueno, pero el complemento del evento B dice, when I arrived in the office. Entonces, si lo unimos, la primera parte está en pasado perfecto. Si ustedes se fijan, had es el pasado de have. Y como tiene gone, que es un verbo en pasado participio, have, en este caso en pasado, had, adquiere la traducción o el uso de había. El verbo haber en pasado, había. Gone out es el participio de go out, salir. Pero como go es digamos, la forma en presente, went en pasado y gone en pasado participio, es como debe de conjugarse tanto en presente perfecto como en pasado perfecto. El verbo siempre va en pasado participio. ¿De acuerdo? Entonces, retomando, John had gone out when I arrived in the office. Entonces, John se había ido cuando llegué a la oficina. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. I had saved my document before the computer crashed. Entonces, have está en pasado, pero significa haber. Save, sin la D al final, save nada más, significa guardar. Significa también ahorrar, pero en este caso el contexto nos da la pauta de que va a significar guardar. Entonces, I had saved my document. Había guardado mi documento before the computer crashed. Antes de que la computadora fallara. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, manejándolo con dos eventos, podemos ver que por un lado tenemos pasado perfecto y el complemento de la misma acción, pero en pasado simple. Más o menos es como se lleva los dos tiempos gramaticales en las mismas frases. Siguiente ejemplo. Nada más que aquí está al revés, es decir, la primera parte está en pasado y el complemento viene a estar en pasado perfecto. When they arrived, es una frase común en pasado simple. Cuando ellos llegaron, when they arrived, we had already started cooking. Ya habíamos empezado a cocinar. Entonces aquí nada más se complementa con una frase que es already, que significa ya. We had already started cooking. En este caso es muy fácil el pasado participio porque start es un verbo regular.
Entonces recuerden que para hacer pasado, pasado participio únicamente se le pone ed al final. Entonces, started, aunque se escribe igual que pasado, en este caso va después del verbo had, estaría conjugado en pasado participio. Uno más. He was very tired. Él estaba muy cansado. ¿En qué tiempo está? En pasado. Entonces el complemento del evento be tiene que ir en pasado perfecto. Because he hadn't slept well. Porque él no había dormido bien. Entonces, aunque está negando, sigue estando en pasado perfecto. El verbo have en pasado, had en negación con contracción, hadn't. Slept es el pasado participio de dormir. Entonces, slept sería la forma de participio. Recuerden, el pasado participio son los verbos, si ustedes los traducen en español, terminaciones had, oído, tos o cho, como lo vimos el semestre pasado en presente perfecto. Eso a lo mejor les es de mucha ayuda porque ya habían manejado esa forma del verbo el semestre anterior. ¿De acuerdo? Continuamos pues. Pasado perfecto, como cualquier otro tiempo gramatical en inglés, pues tiene tres estructuras: afirmativa, negativa e interrogativa. Aquí les pongo yo una pequeña tabla donde explicamos con un ejercicio muy cortito para ver los elementos principales que intervienen en cada una de las tres estructuras. ¿De acuerdo? Vamos a ver una que es afirmación. Punto 1, si estás afirmando, el primer elemento que debe de aparecer es el sujeto. En este caso tenemos un pronombre personal. Después tenemos el verbo auxiliar para pasado perfecto, que dijimos que es el verbo have, pero ahora conjugado en pasado. Have. Aquí hay una ventaja. Para pasado perfecto, siempre se va a utilizar el mismo verbo, la misma forma del verbo para cualquier pronombre, sea tercera persona del singular, sea plural, etc. Y por último, tenemos el verbo principal conjugado en pasado participio. En este caso el verbo es write, su forma en pasado sería wrote y su forma en participio sería written. Entonces, como es pasado perfecto, utilizamos el participio del verbo. Si unimos los tres elementos, quedaría she had written. Ella había escrito. Aquí, si se fijan, no metemos ningún complemento de evento A o evento B. Aquí lo que me interesa es que aprendan cómo se arman las estructuras. Ese es en el caso de la afirmación. Para el caso de un enunciado negativo, básicamente es lo mismo que la afirmación, nada más que lleva después del auxiliar la palabra not. Aquí lo vemos con otro ejemplo. El pronombre es they. Vamos a negar entonces, no nada más es had, sino tendría que ir la negación, had not. Si lo quieres hacer contracción, hadn't. Y en el caso del verbo pasa lo mismo. Tiene que ir en pasado participio. El verbo es arrive, llegar. Como es verbo regular, le agregamos terminación ed. En este caso la ella la tiene. Únicamente ponemos la letra d al final. Y está escrito como para pasado o como para pasado participio. En este caso diría, they hadn't arrived. Ellos no habían llegado. ¿De acuerdo? Última estructura, la interrogación. Lo que hacemos en este caso es mover el verbo auxiliar al inicio de la frase y ponerle al final el signo de interrogación, el question mark. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Had she cooked? Él había cocinado, entonces está haciendo las veces de auxiliar al principio de la frase y con el signo de interrogación lo convierto en pregunta. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la primera actividad, actividad número 4. Son ejercicios muy sencillitos que se pueden guiar con la tabla que viene en la parte superior. Esta de aquí van a responder esto. Aquí que les estoy dando un pronombre y un verbo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? En forma afirmativa, desarrollar el enunciado en pasado perfecto. Complete sentences in past perfect affirmative form. Entonces son 5 enunciados. Los tienen que completar y en la parte de abajo hacerlo español. ¿Para qué? Para yo darme cuenta que realmente entendiste lo que hiciste en inglés. Si les dejo nada más la actividad en puro inglés, pues no me queda claro si realmente lo entendiste en tu lengua materna. Y aquí es importante corroborar o llevar de la mano ambas. ¿De acuerdo? Siguiente. Sigue siendo el mismo tema. Para esta segunda semana únicamente es pasado perfecto. Todos los temas o las actividades que voy a estar encargando para esta segunda semana tienen que ver únicamente con ese tema. Entonces está muy sencillito de hacer. ¿De acuerdo? En la actividad número 5, aquí sí tenemos implícitos evento A y evento B. Entonces es importante que identifiquen cuál es el verbo y bien el pronombre o el sujeto que va a intervenir para que realicen la oración en pasado perfecto de manera correcta. La instrucción es muy sencilla. Complete sentences in past perfect. Si en tu frase número 1 revisas la primera parte del enunciado, dice we ate cherries.
Ahí está la frase en pasado. Entonces, ¿qué me da a entender? Que en la parte siguiente va para pasado perfecto el complemento. Aquí tenemos my grandfather, ese va a ser mi sujeto. El verbo sería plant, el verbo. Como verbo plant sería plantar. Entonces, we ate cherries from the tree that my grandfather. Aquí vamos a hacerlo en pasado perfecto. Tendré que ir el auxiliar para pasado perfecto, el verbo que está entre paréntesis en pasado participio para que complemente la frase completa. ¿De acuerdo? Esa es la actividad número 5. Son 15 enunciados donde sí vienen elementos de evento A, evento B, pero no tienen la mayor complicación. Únicamente es ubicar quién es el verbo para saber, si no me lo sé, lo busco en el diccionario. Casi todos los diccionarios tienen en la parte central o al inicio un listado de verbos tanto regulares como irregulares. Y ahí vienen las 3 columnas de las formas de los verbos, en presente, en pasado participio. Entonces, es importante que lo sepas utilizar el diccionario hasta en ese sentido para que busques las formas de escritura de cada uno de los verbos. Serían 15 enunciados. Una vez que los terminaste, los hacemos a español. Aquí en los espacios que les estoy dando en el mismo cuadernillo para que no transcriban otra vez en su libreta. Siguiente. En este caso, la actividad número 6, complete the next questions in past perfect. Ahora tienes que hacer pregunta, entonces los elementos te los doy entre paréntesis. Tú te puedes regresar acá a la tablita y puedes ver, ok, ¿quién va primero? El auxiliar, después va el pronombre, o en este caso el sujeto, y el complemento del enunciado que lleva el verbo en pasado participio. Aquí pasa lo mismo. Si ya los tienes entre paréntesis, si dice your husband, pues ese va a ser el sujeto. Make dinner sería make el verbo y dinner sería el complemento del enunciado. Entonces con eso tendrías que estar elaborando la pregunta y una vez que las termines, ponerlas en español en esos apartados. ¿Correcto? De aquí pasamos a la última actividad de esta semana. La cuarta actividad de entrega se van enumerando por parciales. Entonces, de la 1 a la 3 ya me las hicieron llegar, que fue la primera semana de clases, ya me las hicieron llegar esas actividades, estamos con la 4. Aquí hay que hacer una línea de tiempo con oraciones en pasado perfecto. Tú puedes agarrar desde cuando tú quieras, pero tienen que ser al menos 10 acciones, 10 cosas que ocurrieron en lo que llevamos en el planeta de vida, eventos históricos, trascendentes, importantes, 10. Se me ocurre uno, por ejemplo. Tú puedes decir, si estás hablando del descubrimiento de América, por ejemplo, tú puedes decir, Christopher Columbus had discovered America in 1492. Cristóbal Colón había descubierto América en 1492 y pones una imagen alusiva a tu enunciado para que hagas tu línea de tiempo, ¿de acuerdo? Obviamente las evidencias pues, todas son fotográficas, entonces pues puedes hacerlo utilizando el material que tú quieras, pero que sean mínimo 10 eventos históricos con una imagen alusiva a ello y su frase en pasado perfecto, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta o duda, pues no duden en hacérmela llegar vía WhatsApp o vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Mucha suerte. Have a nice day. See you later.